El corazón de Internet, el podcast de Digital Realty. Un espacio para hablar sobre economía digital, nuestra vida online y centros de datos. Bienvenidos al Corazón de Internet, nuestro podcast de conversaciones con expertos sobre novedades, tendencias y retos en los despliegues IT e híbridos de las empresas. Yo soy Pedro González, Key Account Manager en Digital Realty. Hoy nos acompaña Jorge Martín, uno de los socios fundadores de Weber Solutions, una empresa especializada en soluciones de contact center y experiencia del cliente. Con él hablaremos sobre su trayectoria en el sector, los desafíos a los que se enfrentan las empresas al migrar a soluciones en la nube y el papel de la inteligencia artificial en la optimización de estos procesos. Además, exploraremos cómo ha evolucionado la percepción de la nube entre los clientes y qué tendencias marcarán el futuro del sector. Antes de volver con nuestro experto, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes algún reto que quieras compartir con nosotros? Quizá algún proyecto innovador e interesante para otros profesionales que están moviéndose a la nube. Contáctanos por LinkedIn o envíanos un correo electrónico a es.info@digitalrealty.com. Buenas tardes, estamos otra vez en los podcasts de Digital Realty y hoy nos acompaña Jorge Martín, uno de los 3 socios fundadores de Weber Solutions, así que buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por tu tiempo. Espero que pasemos una charla muy agradable. Seguro. Nada, únicamente si te parece bien, podríamos empezar dándonos un resumen de tu trayectoria profesional hasta que llegaste a crear Weber Solutions. Pues sí, sin problema. Pues mi trayectoria empieza en el mundo de las comunicaciones unificadas, trabajando para un fabricante muy reconocido, muy reconocible en ese sector. Justo hace 24 años, en marzo hará 24 años que empecé, era Avaya. Y bueno, justo además fue en el momento, poco después del spin-off que hizo con Lucent Technologies, ¿no? Ahí estuve tanto directamente trabajando para el fabricante como para diferentes proveedores muy asociados al mundo Avaya durante los siguientes 7-8 años de mi carrera hasta llegar a un fabricante nórdico que básicamente quiso hacer el startup de la compañía en el sur de Europa, abrió oficinas y operación en España como puerta también de entrada al mercado latinoamericano, en Francia, en Turquía, y estuve 4 años en esa compañía y luego otro par de años más en un fabricante, también obviamente pues relacionado con el mundo de las tecnologías de la información y de las soluciones de contact center, que es donde principalmente pues he desarrollado mi carrera, ¿no? Y a partir de ahí pues tuve la suerte de encontrarme con gente de este mercado muy endogámico y antiguos compañeros míos de vidas pasadas, ¿no? Del mundo Avaya precisamente, pues con los que mantenía relación muy cercana, personal. Terminamos fundando la compañía Weber Solutions, en la que afortunadamente 12 años después seguimos desarrollando nuestra vida profesional. ¿Y qué nicho de mercado? ¿Cómo decidisteis vosotros fundar Weber Solutions? ¿Qué paso os dijo? ¿Decidisteis entre tú y tus socios decir, oye, yo creo que aquí hay un nicho de mercado, yo creo que podemos dar este otro tipo de soluciones? ¿Cómo disteis ese paso? Pues mira, Pedro, fue relativamente sencillo en una época muy difícil, porque la empresa se fundó a finales del año 2012. No tengo que recordarte cómo estaba España económicamente hablando después de esos maravillosos 5 años que pasamos de crisis del ladrillo, ¿no? Uh-huh. Es una situación muy complicada para fundar una compañía. Si ya de por sí es un reto el crear una compañía en un mercado como este, pues hacerlo en una época particularmente difícil como fue esa, pues fue todavía más retador. Pero bueno, afortunadamente vivimos una experiencia muy buena trabajando juntos en una empresa que se llama Touchbase, muy vinculada al fabricante Avaya y muy relacionado con el mundo de las soluciones de contact center. Y esa experiencia nos hizo plantearnos el buscar crear nuestra propia compañía, traernos del pasado alguna práctica que nos gustó, nos unió y creo que definía un poco la forma de trabajar de esa empresa en el mercado, que la diferenciaba. Y luego, obviamente, pues progresivamente ir poniendo de nuestra propia cosecha para ir diferenciándote en el mercado, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que
obviamente cuando tú tienes una idea en la cabeza y la situación del mercado es otra, lo que tienes que ser siendo una empresa pequeña es ser flexible y ir amoldándote progresivamente a lo que el mercado demanda. Y lo que el mercado demandaba en 2013, 2014, 2015 era algo muy diferente a lo que demandaba en 2002, 2003 y 2004, ¿no? Así que progresivamente fuimos con el objetivo de ser un integrador de soluciones de contact center, pues fuimos progresivamente incorporando partners, fabricantes, como no puede ser de otra manera, que aportaran la capa de producto para ser, bueno, termina siendo pues lo que somos hoy, ¿no? Diría una consultora de servicios expertos en el mundo del Customer Experience, que es como se denomina ahora, antiguamente el call center o contact center, eh, y lo que buscamos es asesorar y acompañar en el proceso de selección de nuestros clientes la mejor solución de contact center para que puedan seguir creciendo y evolucionando, ¿no? Normalmente pensando todavía algunos de ellos en una migración de entornos físicos a estas soluciones, ya que en su mayoría son provistas por los fabricantes en modalidad cloud, modalidad as a service, y otros clientes que sencillamente, pues, dado que la solución cloud es más sencilla de, digamos, de comisar, no es como antes que había que hacer una desinversión importante y un apalancamiento a nivel de inversión en tecnología física. Cuando un cliente ha tomado la decisión de ir a por una solución tecnológica cloud que no está cumpliendo con sus expectativas, el, digamos, deshacerlo hecho y plantearle otra solución que sí que llegue a cumplir esas expectativas es menos, quizá menos complicado de lo que era antes el desmantelamiento de toda esta infraestructura física, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el proceso en el que nos intentamos diferenciar hoy y distinguir 12 años después de fundar Weber, ¿no? Por lo que comentas, tu tipo de cliente puede ser de cualquier sector, ¿verdad? Podéis, porque no tenéis una solución ad hoc para todos, sino que, por lo que nos cuentas, puedes ser muy flexible y en función de cada tipo de cliente puedes adaptarte a sus necesidades. Eso hemos intentado, Pedro. Hemos intentado progresivamente o con el paso del tiempo, pues enriquecer nuestra propuesta de valor acompañados de nuestros partners. Esto nos ha hecho que de forma natural, pues el tamaño de Weber pues sea un tamaño ideal mm, para poder atender a un perfil de cliente más SMB en el mercado español, pero progresivamente, a medida que vamos creciendo y adquiriendo más competencia, pues hemos tenido la posibilidad y la suerte de también trabajar con fabricantes de otro calado, de mayor tamaño, que nos han permitido poder dar servicio a otras empresas que como Weber hacen despliegue de este tipo de tecnologías, pero mucho más grandes que nosotros, es decir, partners integradores pues mucho más grandes y más representativos en ese mercado, que abarcan proyectos de transformación mucho más grandes de los que podríamos abarcar nosotros, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, y ahí pues poder ofrecerles efectivamente una tecnología que no está circunscrita pues, a una industria concreta ni a un tamaño de cliente concreto, sino que podría atender cualquier necesidad de mercado, desde el call contact center más básico de 5 o 10 posiciones al más complejo de, hablamos de cientos o de miles de posiciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el objetivo es siempre, como tú bien decías, atender, independientemente de la industria, del tamaño y de la complejidad, poder dar respuesta a nuestros clientes y partners de la mejor forma posible a partir de la tecnología y de nuestros conocimientos sobre ella. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales desafíos al implementar soluciones de contact center tanto en estos grandes proyectos a través de partner como a clientes finales? Lo que has comentado en principio, que también entiendo que ha variado totalmente, no solo ya que cuando fundasteis Weber Solutions, sino en estos 12 años que tenéis en la compañía, supongo que ha estado evolucionando y por tanto hay todo tipo de desafíos diferentes y otros retos nuevos que hace 12 años a lo mejor ni existían. Seguro, ¿no? Yo creo que en España hace 12 años casi nadie hablaba de cloud, ¿no? O nadie hablaba de cloud. Incluso hace 7, 8 años casi nadie hablaba de cloud o solo los grandes empezaban a plantearse este tipo de proyectos y ahora casi nadie se plantea un proyecto on-premise, ¿no? Como de hecho, ni siquiera los fabricantes ya evolucionan sus soluciones basándose en entornos on-premise, sino que toda su estrategia ya gira en torno a soluciones cloud, ¿no? Y más un modelo as a service. Es más flexible, es más dinámico, es más resiliente, es más capaz de ofrecerte la continuidad de servicio, que es al final lo que buscan todas las operaciones de un contact, no parar y no parar de ofrecer servicio a sus clientes.
Por lo tanto, sí, los retos son claramente diferentes porque, por ejemplo, pues en 2020 tuvimos un hecho pues, que nadie esperaba, que se llamaba COVID, y de repente pues, todos nos fuimos a trabajar a casa y de repente todos empezamos a familiarizarnos con una herramienta que ahora tú y yo estamos utilizando Meet, o podríamos Ujú. estar utilizando Meet, pero también está Zoom y desde luego está Sí. Teams. Entonces, ese tipo de soluciones que estaban... digamos, se estaban utilizando comparativamente hablando como de manera residual, se democratizaron y se expandieron y extendieron en su uso de una manera exponencial, ¿no? Y a partir de ahí, pues si había alguna barrera mental a, a- a quitar un cacharro físico e ir a un proyecto cloud, claramente el COVID aceleró ese proceso porque nosotros hemos vendido proyectos de tecnología en países y clientes que no hemos visto físicamente. Se ha ¿Cómo, vendido por Teams y hemos desplegado totalmente en remoto, ¿no? Sin visitar al cliente porque básicamente no se podía. Entonces, claramente son barreras que gracias a, bueno, a la evolución de estas tecnologías, de los proveedores de servicios que nos dan estas capacidades en cloud, eh, y de los fabricantes con los que trabajamos que nos permiten hacer esos despliegues, hemos podido plantear y hacer que pues, una empresa como nosotros 2020 fuese un año, bueno, pues particularmente bueno por el hecho de que muchos de nuestros clientes tuvieron que acelerar ese proceso de movimiento de determinados servicios al cloud, ¿no? ¿Y cómo realizáis, que es muy interesante lo que estás comentando, cómo realizáis todo ese proceso de un cliente que está en un sitio físico, que se quiere mover a un cloud, a una parte híbrida? ¿Cómo acompañáis al cliente en todo ese proceso? ¿Cómo le convencéis que no va a haber interrupción en sus servicios? ¿Cómo va a haber nueva tecnología? Yo supongo que será un proceso de venta, de implementación, de desarrollo. Supongo que luego le daréis soporte una vez asentado el proyecto. Cuéntanos un poco cuál es ese proceso o algún caso en concreto que quieras comentar, como Sí, ocurrió. bueno, en general, la propuesta de valor de Weber no solo incluye obviamente el asesorar a un cliente con qué tecnología puede proporcionar mejores resultados en función a lo que esperan, ¿no? Y a sus expectativas, sino que nuestra idea es acompañarles obviamente en el despliegue, porque en el fondo somos un integrador y es donde queremos que aportamos esa capa diferencial, esa capa de valor en la forma de desplegar esa herramienta, en la búsqueda de cubrir esa expectativa que te plantea el cliente de los inicios. Y luego en toda la explotación posterior, ¿no? En toda la parte de gestión postventa, en todo el soporte correctivo y evolutivo, ¿no? ¿Cómo convences a un cliente de que ese proyecto no va a ser disruptivo en lo que a servicios se refiere? Pues no es tan difícil en el sentido de que cuando planteas una migración de una tecnología desde un entorno on-premise a un entorno cloud, te diré que la mayoría, al menos de los fabricantes que nosotros conocemos, que ha tenido producto on-premise y que ahora tiene producto cloud, no hablamos de una migración como tal, hablamos de un proyecto nuevo, con lo cual tienes capacidad para poder mantener en paralelo la solución que a día de hoy está dándole servicio Ujú. y poder ir desplegando la solución que posteriormente le dará servicio. No es, puede ser un Big Bang, puede ser un Big Bang, pero vas a hacer un trabajo en paralelo replicando aquello que tienen en la medida de lo posible y si has hecho una labor consultiva previa, mejorando, porque la tecnología sí lo permite, ¿no? Generalmente los fabricantes, como te decía al inicio, ¿no? Pues están invirtiendo en su I+D mucho más en sus soluciones as a service, sus soluciones cloud, que si todavía las mantienen en sus soluciones on-premise, ¿no? Con lo cual, lo normal es que cualquier solución que tú ofrezcas a un cliente que va a viajar del mundo on-premise al mundo cloud, esa solución tenga más capacidades que la que tiene actualmente. Con lo cual, la idea no es solo replicar ir de una SIS a una SIS y de copiar y pegar lo que tengo a un entorno nuevo con una Ujú. tecnología nueva, sino de mejorar, ¿no? Y en esa mejora, pues intentas que en ese proyecto de despliegue replicas aquello que está funcionando e intentas, obviamente, replantearte y plantearle al cliente opciones para mejorar aquello que tiene áreas de mejora y que desde la tecnología nos permite hacer un despliegue más limpio, más sencillo de lo que podría ser el entorno actual que tienen, ese entorno on-premise, ¿no? Con lo cual realmente tienes puedes tener una ventaja y es que si conoces la tecnología existente, la incumbente, obviamente y conoces la tecnología que vas a desplegar, pues eres conocedor de ambos mundos y a veces migrar de un fabricante a otro si es el caso y hacer un displacement, pues es menos traumático, ¿no? Si conoces un poco la tecnología como punto de partida. Si el cliente te plantea un lienzo en blanco es un poco menos difícil todavía, porque al final Ya. hay clientes que están pasando de atender a sus clientes con lo que llamamos una centralita telefónica básica y un enrutamiento en base a grupos de salto y grupos de no, hand groups y este tipo de grupos de extensiones a una manera más profesional de atender a sus clientes, de darle
más medios, más canales para que esos clientes contacten con su cliente. Y ese es otro tipo de proyecto, ¿no? Donde cambias una tecnología por otra, no necesariamente on-premise, puede ser una centralita que esté en cloud, pero una centralita tiene unas capacidades funcionales más básicas, una solución de contact center tiene unas capacidades funcionales mucho más profundas, mucho más extendidas, orientadas a atender a los clientes de la forma más personalizada posible. Y ese es otro proyecto donde normalmente lo que tienes es, como te decía, un lienzo en blanco, ¿no? Lo que tienes en la centralita no te sirve, no vas a replicarlo en el nuevo sistema que te ofrece un mundo infinito de posibilidades mayores que la anterior tecnología, ¿no? Cuando hablamos de una migración de un entorno que ya es de contact center, pero más obsoleto, sí que, ya te digo, necesariamente no tienes que plantear un Big Bang y eso a los clientes generalmente les tranquiliza, ¿no? El no tener que parar una máquina y encender la otra. Ese Big Bang, evitar ese Big Bang en la medida de lo posible es algo que y cuando le pones encima de la mesa casos de uso que ya has obviamente desplegado previamente, les da más confianza, ¿no? ¿Y qué papel juega aquí? Porque estamos hablando de estas migraciones. Yo lo vemos muchas veces en nuestro entorno, en el entorno de data center. Los clientes cada vez están más preocupados por el tema de la confidencialidad de los datos. ¿Cómo lo ves vosotros con vuestras soluciones? Cuando hacéis estas migraciones, cuando apoyáis al cliente, supongo que se apoyará en vuestra experiencia, en todas las normativas, dónde van a estar mis datos, dónde va a parar todo esto. Sí, totalmente. Bueno, hay partimos de la base de que nosotros nos debemos, obviamente, al mercado en el que operamos principalmente, con lo cual cualquiera de las soluciones con las que operamos, todo lo que es tecnológicamente hablando, ¿no? Ujú. Los proveedores cloud que proveen de servicio a estas soluciones residen en territorio europeo para que no haya, Vale. obviamente, ningún problema en ese Sí. sentido. Luego Weber como compañía pues se ha ocupado y preocupado en los últimos años de obtener la certificación ISO 27001, está escrita al esquema nacional de seguridad a nivel medio, por lo que te decía antes, ¿no? Porque al final también damos servicio a proveedores más grandes, integradores más grandes, que te van a requerir necesariamente esas capacidades y ser consciente, obviamente, de lo relevante que es el dato de los clientes finales de nuestros clientes. Aunque es verdad que nosotros, digamos, de cara a operar o de cara a desplegar una solución, no necesitamos el dato del cliente final, ¿no? De los clientes finales de nuestros clientes en absoluto, sino para quizá consultas o para facilitar información a los agentes que van a atender a esos clientes y obviamente darles esa información que permita esa atención personalizada que cualquier centro de contacto busca en la fidelización o en la venta de un servicio, ¿no? A un cliente. Pero más allá de eso, nosotros el dato de los clientes finales de nuestros clientes no son, entre comillas, relevantes para nosotros en lo que a despliegue de la solución se refiere. Obviamente sí para todo lo demás, ¿no? Entonces, en eso, ya te digo, nos hemos ocupado de certificarnos en aquello que debíamos y un poco en ese sentido la experiencia y los fabricantes en los que nos apoyamos pues nos avalan en lo que a garantías de despliegue de soluciones donde sabemos que no va a haber una fuga de datos o es muy complicada que haya una intrusión o obviamente la información no va a salir de territorio a Comunidad Económica Europea, pues está garantizado, ¿no? Eso quería preguntarte sobre los datos, bueno, que no utilizáis los datos finales de los clientes, pero con vuestras soluciones ayudáis al cliente a entender esos datos, a cómo mejorar su solución, cómo, no sé, dependiendo del sector del cliente en el que estéis, decirle, oye, a lo mejor se deberíais centraros más aquí que en este otro sitio, en este tipo de soluciones. Sí, parcialmente, Pedro, porque al final lo que nosotros desplegamos son soluciones que normalmente ya coexisten y conviven con otro Vale. tipo de soluciones del cliente. Esto es, por ejemplo, un CRM, ¿no? El Ujú. CRM es la solución típica en la que los clientes almacenan pues información histórica de sus clientes, ¿no? Estas soluciones que nosotros desplegamos necesariamente tienen que interactuar con esos CRMs para enriquecer la interacción con este cliente, ¿no? Y buscar esa experiencia de cliente única en la que nuestro cliente no tiene que contar su vida desde el principio, no tiene que, incluso en determinadas ocasiones, solo tiene que llamarnos y si tiene alguna interacción abierta previa, que el sistema proactivamente le pueda decir a la gente, este cliente tiene una reclamación puesta. ¿Para qué? Para que no incurramos en el error de que proactivamente la gente le esté intentando posicionar o vender un producto haciendo una acción de venta cruzada cuando el cliente tiene una reclamación encima de la mesa, ¿no? Entonces, no es el momento más adecuado probablemente para hacerlo. En la medida en que le facilitas esta información a los agentes que están atendiendo a los clientes o
a determinados automatismos, como pueden ser los bots, ¿no? Los chatbots y todas estas interacciones automatizadas que se ofrecen generalmente desde no solo el canal voz, sino también desde los canales digitales, en la medida en que toda esa información fluye hacia la herramienta que está dando servicio a lo que es atención, a un servicio de atención al cliente, un servicio de ventas, un servicio en definitiva de, digamos, customer experience, en la medida en que enriquecemos esa interacción en la atención a ese cliente para lo que sea, va a ser, teóricamente dice, la teoría dice que será mejor, ¿no? Con lo cual, ¿podemos ayudarle a mejorar? Sin duda, porque lo que te va a dar a nivel de información, las soluciones que nosotros implementamos tienen una capacidad enorme de análisis de KPIs, ¿no? De diferentes indicadores de rendimiento asociados a pues, tiempos medios de interacción, asociados a transferencias de interacción entre canales. En la medida en que queremos hacer eficiente un canal, tenemos que ser conscientes de cuánto somos capaces de resolver. Es decir, de que el cliente que nos llama, que nos manda un correo, que abre un chat, una consulta por chat o incluso por un WhatsApp, una aplicación móvil, tenemos que ser capaces de saber si nos ha abierto un WhatsApp, hemos sido capaces de responder y resolver aquello que está buscando, esa información que busca en ese canal. O hemos tenido que progresivamente ir transfiriendo hasta que al final la llamada o la interacción ha caído en un agente y finalmente ha tenido que resolver el agente humano, ¿no? Entonces, esa información operativa te la va a dar cualquiera de las soluciones que implementamos porque obviamente es una de las palancas de mejora que se ofrece a los clientes, ¿no? Tener información para poder analizar y poder tomar claramente decisiones con mayor información, sin duda, ¿no? ¿Estáis utilizando vosotros inteligencia artificial? Estamos utilizando inteligencia artificial porque los proveedores con los que trabajamos utilizan obviamente motores de inteligencia artificial para determinados, como te decía, automatismos, determinado tipo de servicios dentro de sus plataformas. Y además estamos utilizando inteligencia artificial desde Weber para desarrollar producto propio a cierto nivel, ¿no? Tenemos un área de desarrollo de software que denominamos en la casa Software Factory, que lo que hace es desarrollar producto con el objetivo de enriquecer las soluciones que ya desplegamos en clientes, ¿no? En la búsqueda de ese fine tuning que todo cliente, ya sea pequeño, mediano o grande, va a pedirte y que a veces la solución de mercado pues no llega a cubrir de la manera que el cliente espera. No quiere decir que no lo haga bien o mal o de manera excelente, sino que el cliente lo espera de una manera tan concreta y tan personalizada que una herramienta de mercado, como hablábamos al inicio, no está orientada a un segmento concreto ni a una industria concreta, sino que es capaz de servir a un cliente de cualquier tipo, cualquier tamaño, quizá no resuelva de una manera tan específica y tan concreta, ¿no? Entonces, ahí entra ese punto de fine tuning, esa parte de integración que te comentaba antes con el CRM, pues en muchos casos, cuando hablamos de un CRM de mercado mundialmente extendido, que seguro que todos tenemos en mente alguno, pues estas soluciones generalmente lo que te dan ya es una capacidad de integración nativa con su conector desarrollado, pero cuando el cliente tiene un desarrollo a medida, una herramienta muy de nicho, muy orientada a su negocio y que se han desarrollado o le han desarrollado específicamente para esta operación, la integración es ad hoc, con lo cual partimos siempre de unas APIs mucho mejor documentadas y mucho más nutridas y más ricas de lo que tenían las soluciones en el pasado, por supuesto, para poder crear esos conectores, pero al fin y al cabo los tenemos que construir y alimentar también en base a qué, pues en base al nivel de integración que el cliente espera y necesita para que esa información que comentaba antes fluya, ¿no? La información de negocio que está en el CRM pueda fluir hacia la capa operativa, que es la que te ofrece la solución de contact center y al revés, ¿no? Y ofrecer luego a los equipos de operaciones información consistente y consolidada, ¿no? La información de negocio con la información operativa, digamos, alineada. Entonces, bueno, esa parte es la que desde Weber desarrollamos y hay parte de ese producto que efectivamente pues desarrollamos sobre una capa de inteligencia artificial. Eh, no podía ser de otra manera, ¿no? Más asociado al mundo de eh, tú lo comentabas antes, ¿no? El tema compliance, todo lo que es periodos de retención de las grabaciones, búsqueda de esas grabaciones por diferentes motivos, transcripción de las grabaciones, toda esa parte de producto la ha desarrollado Weber de forma agnóstica al fabricante. Podemos implementarlo en entornos donde el fabricante es conocido por nosotros, tecnológicamente hablando, y hayamos hecho nosotros el despliegue de la solución, o en entornos donde la solución sea desconocida y tengamos sencillamente acceso al audio de esa grabación, podemos hacer esa transcripción de ese audio, categorización de ese audio
digamos, y filtrado para que los equipos de calidad, los equipos de operaciones tengan un criterio más concreto en lo que a análisis a bajo nivel de detalle de determinado tipo de grabaciones se refiere, ¿no? Como has visto, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando sobre el tema de la inteligencia artificial. Quería preguntarte yo sobre bueno, de las nubes, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú la evolución de los clientes que han tenido sobre la opinión del cloud? Porque el cloud hace, bueno, a pocos años todo el mundo pues no sabía lo que era, ahora ya sabe todo el mundo. Ahora la inteligencia artificial, lo que comentas, que se utiliza prácticamente para todo. ¿Cómo ves tú la evolución de tus clientes, de tu sector? Cada vez lo aceptan más, están ya acostumbrados a decir, oye, mira, quiero llevarme toda la nube, ponme todas estas herramientas, tú eres el que sabes. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo estáis enseñando vosotros a los clientes? ¿Qué confianza tienen los clientes? ¿Cómo lo ves esa evolución de tus clientes en estos aspectos? Yo creo que Pedro, hay diferentes niveles de maduración. Es decir, hay clientes que tienen unidades de desarrollo y que son mucho más, están mucho más, digamos, animados y prospectan mucho más soluciones de mercado, pues en este caso relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial, que tienen más capacidades y más conocimiento técnico de soluciones y que luego son, una vez despliegas una solución, son, diría que muy autónomos. Entonces ahí la delegación es menor en nosotros porque al final ellos tienen capacidades internas pues muy potentes, hasta el punto, ya te digo, de ser este tipo de clientes que te llama y dices, este no me llama para algo sencillo, ¿vale? Porque cuando me llama hay que echarse a temblar, ¿vale? Pero luego sí que es cierto que tenemos otros clientes que sí que van a un nivel de delegación mayor en todo lo que es asesoramiento de, oye, ¿qué solución yo tengo esa necesidad a partir del ecosistema de soluciones que tengo y que conoces bien porque eres proveedor mío de hace 4, 5, 7 años? eh, ¿Cómo puedo llegar a conseguir hacer esto? Y se apoyan en nosotros en esa parte de benchmarking, si quieres, de ofrecerles directamente un producto que podamos haber desarrollado previamente para cubrir esa necesidad, o sencillamente un producto obviamente de mercado que tengamos dentro de nuestro portfolio, del despliegue posterior y del soporte posterior, con lo cual la delegación te diría que es casi total, ¿no? Incluso a veces en la propia evolución de esa capacidad funcional, en lo que se llama, en toda la parte, digamos, de evolutivos, ¿no? La posibilidad de poder ayudar al cliente a decir, vamos a empezar a conseguir, como meta y como objetivo, vamos a llegar a este punto. En el momento que hayamos llegado, vamos a ir a buscar una cota mayor y vamos a hacer un plan, no solo, no hablamos ya solo de un despliegue tecnológico como tal, sino vamos a ponernos un mapa en el que consigamos llegar desde donde estamos hoy en ese punto así, salto B, y conseguir un objetivo de negocio claro a partir de la tecnología, ¿no? Y la delegación, en este caso del cliente, pues es mayor, ¿no? Porque su capacidad interna o no tenga o la tenga destinada para otro tipo de proyectos. Entonces, ahí Weber un poco intenta cubrir con cualquiera de esos roles, ¿no? Donde el cliente tiene más capacidad y donde tiene menos, y nos adaptamos. Si nos adaptamos desde la tecnología a lo que el cliente nos está buscando o está pidiendo, pues también tenemos que ser capaces de adaptarnos desde la parte de servicios, ¿no? Y ahí hay que leer bien hasta dónde quiere y puede llegar el cliente y cómo tenemos que ser capaces nosotros de complementarle de la forma más eficiente. Perfecto. Bueno, pues si te parece, para terminar, ¿cómo os veis vosotros de aquí a 10 años? Seguramente Algo seguro. llenos de éxitos y todo mucho, pero ¿cómo creéis cuál será vuestro siguiente paso? ¿Qué evolución esperáis? ¿Qué esperáis? ¿Qué retos tenéis para los siguientes años? Yo creo que el ser capaces de seguir, o sea, el objetivo de hacer y desarrollar producto después de la trayectoria que tenemos, no solo los socios de la compañía, sino la gente que compone el proyecto Weber Solutions, Weber Group, eh, con toda la experiencia que hay en la casa, lo que intentamos hacer desde un punto de vista de desarrollo de producto es, y considerando el mercado en el que operamos, ¿no? Y conociendo a los clientes que conocemos y que han depositado su confianza en nosotros, para algo más que un mero despliegue tecnológico de una solución, nuestro objetivo es intentar aportar, ¿no? Al mercado que nos ha dado tanto, que es el de en este caso, la experiencia de cliente, y ser capaces de devolverle pues aquello que nos ha dado. Y es, en este caso, pues, como te decía, ¿no? Productos que aporten valor independientemente del perfil de cliente, del tamaño, de la complejidad, que aporten valor a esos clientes de una manera tangible
su core, ¿no? Y si el contact center para ellos es un motor inevitable para su evolución y su crecimiento, perfecto. Y si es un medio para conseguir un fin, perfecto, ¿no? Pero que en cualquier caso seamos capaces de aportar a partir de las tecnologías de nuestros fabricantes y de nuestros partners, por supuesto. Pero ya te digo, aquí afortunadamente trabajamos con fabricantes muy reconocidos y reconocibles en el mercado, con lo cual esa parte de la venta la tenemos entre comillas fácil, ¿no? Nunca es sencillo, pero cuando vas a vender este tipo de productos, estos fabricantes hablan por sí solos, ¿no? De lo capaces y de lo fuertes que son a nivel no solo local, sino a nivel global, ¿no? Pero cuando se trata de vender tu producto, tienes que ser muy consciente de si va a aportar algo real en este caso, pues al mercado en el que operas, ¿no? Y honesta y sinceramente creo que en el punto en el que nos encontramos hoy, estamos claramente pues a mucha distancia de donde estábamos hace 5 años y espero que en los próximos 5 o 10 años estemos a mucha más distancia, ¿no? Y de ser capaces de pues seguir ayudando a nuestros clientes si lo que buscan es a dar un servicio más óptimo a sus clientes, que lo hagamos desde la inteligencia artificial o desde el agente físico, ¿no? Aquí, Pedro, como damos servicio a clientes tan dispares como entornos de emergencias, yo sinceramente no veo una inteligencia artificial atendiendo a una persona que ha tenido un accidente de coche o que está perdido en mitad de la montaña. No lo veo. Hoy no, ¿eh? A lo mejor llámame, yo ya tengo alguna cana y yo sigo llamando por teléfono cuando tengo alguna necesidad, ¿no? Y claramente, tengo un móvil que me permite hacerlo de otras formas posibles, ¿no? Desde las aplicaciones móviles, tengo proveedores de servicios en casa que me permiten, mi compañía de seguros me permite abrir un parte por una aplicación móvil. No lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo sigo pensando que hay determinado tipo de servicios que por su naturaleza será complicado, ¿no? Que una inteligencia artificial sustituya la empatía que te da una persona, ¿vale? Pero claramente nosotros no vamos a marcar ese ritmo, lo va a marcar el mercado, lo va a marcar la tecnología, lo va a marcar la tendencia que tenga en este caso los mercados. Aquí en España vamos un poco más despacio que quizá en el resto de Europa y en otros países, ¿verdad? Pero cuando llegue, pues estaremos preparados para acompañar a los clientes de la mejor forma posible, ¿no? Y ahí, ya te digo, la responsabilidad nuestra es desde nuestro lado es seguir sirviendo a los clientes de la mejor forma posible a través del servicio y desde un punto de vista de capacidades a la hora de desarrollar producto, de ser capaces de verdad de crear algo que le permita a nuestro cliente dar un salto de calidad, cubrir una necesidad concreta o cubrir una expectativa que pues de otra forma le sería más complicado acceder a esa tecnología, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Seguro que tenéis un futuro lleno de éxitos, así que ha sido un placer conversar contigo y seguro que seguimos en contacto. Será un placer para nosotros y igual un placer hablar y compartir con vosotros este rato. Muchas gracias. A ti. Gracias por unirte a este episodio de El Corazón de Internet. Si quieres aprender sobre novedades, tendencias y retos para los despliegues cloud, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.